Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 2 de diciembre de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Emerson Electric y en la sección educativa vamos a hablar sobre el índice de precios al consumidor o CPI y el índice de precios de producción o PPI. La bolsa marcó su segunda semana consecutiva con ganancias moderadas, donde el Dow Jones subió el 0.4%, el Standard & Poor's 500 el 1.2% y el Nasdaq el 2.1%. Lo más relevante de la semana fue la conferencia de prensa de Jerome Powell, presidente de la Fed, donde indicó que posiblemente desde este mes empiecen a moderar el tamaño de los incrementos en las tasas de interés. Esto ocurrió el día miércoles y el puro comentario de Powell detonó un fuerte rally en la bolsa, sobre todo en las empresas tecnológicas, que son las que más han caído este año, y por eso el Nasdaq fue el que tuvo mejor desempeño. Sin embargo, el viernes regresó la incertidumbre en cierta medida debido a que se reportó que durante el mes de noviembre se crearon 263,000 nuevos puestos de trabajo, mucho más de lo anticipado, y demuestra que el mercado laboral sigue muy caliente. Y sorprende porque esto es a pesar de los despidos masivos en las empresas tecnológicas, pero se ha compensado con fortaleza en otras industrias. El índice de desempleo se mantiene en 3.7%, pero lo que más preocupó del reporte fue el incremento promedio en los salarios, que para el mes de noviembre subieron 0.6%, el doble de lo esperado, y representa un incremento anualizado de 5.1%. Y preocupa porque los incrementos en los salarios suelen ser permanentes y generan inflación, que es la principal preocupación que actualmente tiene la Fed. Algo que ayudó al sentimiento positivo general de la semana fue la noticia de que se previno una huelga a nivel nacional que estaba a punto de estallar por parte de los trabajadores de ferrocarriles, que amenazaba con detener el comercio y crear serios problemas a la cadena de suministros. El Congreso de los Estados Unidos tuvo que intervenir en las negociaciones para llegar a un acuerdo con los sindicatos de trabajadores de esta industria. El precio del petróleo subió ligeramente, está por arriba de los $80 el barril, y esto debido a que el lunes empiezan nuevas sanciones al petróleo ruso por parte de la Unión Europea. Además de que la OPEP Plus decidió mantener su objetivo de reducir su producción en 2 millones de barriles diarios, que representa aproximadamente el 2% de la producción mundial. En China, las restricciones a la movilidad causadas por el COVID siguen, pero empiezan a haber protestas en varias partes del país. China es un país totalmente autoritario y suele aplastar cualquier protesta rápidamente, además de que controla a los medios de comunicación, pero las protestas generaron algo de esperanza de que el gobierno cambie su estrategia y reabra la economía o por lo menos sea menos restrictivo. Esto levantó la bolsa china y a muchas empresas que tienen presencia importante en ese país, como Nike y Starbucks. Durante la semana, reportaron varias empresas de software, donde destacan el reporte de Snowflake, que reportó un crecimiento en sus ventas de más del 60%, aunque sus acciones cayeron debido a que se mostraron conservadores en su pronóstico para los próximos trimestres. Salesforce reportó números que estuvieron en línea a lo esperado, pero sus acciones cayeron fuertemente debido a que Bret Taylor, quien era codirector general junto con Mark Benioff, anunció su renuncia y dejará la empresa a finales de este año. Taylor además fue presidente del consejo de Twitter y fue responsable de las negociaciones con Elon Musk. Mark Benioff, quien es fundador de Salesforce, compartía el puesto de director general con Taylor y se mostró triste con la noticia, pero menciona que retomará el puesto de director general único y seguirá al frente de la empresa. Tesla anunció que entregó el primer tractocamión eléctrico a PepsiCo, que es el primer cliente de este nuevo vehículo diseñado para transportar carga a largas distancias. Y con esto terminó el mes de noviembre, que tuvo un saldo positivo, y arranca el mes de diciembre, que históricamente ha sido buen mes para la bolsa. Pero existe la incertidumbre sobre la decisión de la Fed, que dentro de 2 semanas tendrá su próxima reunión y decidirán en cuánto subir las tasas de interés. Por ahora, la mayoría de los analistas esperan un incremento de 50 puntos base, pero después de lo que vimos acerca del incremento promedio en los salarios, puede ser que la Fed se incline por un incremento mayor. Pero por lo pronto, en noviembre bajó mucho la volatilidad. El índice VIX se situó en su nivel más bajo en los últimos 3 meses. Esta semana hay poca información macroeconómica programada. El reporte más relevante será el día viernes, cuando se dé a conocer el índice de precios de producción, o PPI, que es uno de los indicadores de la inflación. Y ya son muy pocas las empresas que faltan por reportar números trimestrales, pero durante la semana vale la pena monitorear los reportes de AutoZone, Campbell Soup, Broadcom, Costco y Lululemon.
En la idea de la semana vamos a hablar sobre Emerson Electric. Su símbolo es EMR. Emerson Electric es una empresa multinacional norteamericana basada en Ferguson, Missouri, y se dedica a la fabricación de productos y a proveer servicios de ingeniería en el sector industrial, comercial y residencial. Actualmente cuenta con 86.700 empleados y 170 centros de fabricación. Fue fundada en 1890 e inicialmente se dedicaba a fabricar motores eléctricos, pero poco después empezó a fabricar productos de consumo que incluyen motores eléctricos, pero con mayor valor agregado, como ventiladores, máquinas de coser, taladros dentales y otras herramientas eléctricas. Actualmente, Emerson Electric fabrica una gran variedad de productos para la industria, sobre todo para el control de procesos de fabricación y sistemas de control de temperatura, como compresores, sensores, actuadores, termostatos, válvulas, reguladores, etc. Además de ofrecer una amplia gama de servicios de control y automatización como desarrollo de software, manejo de datos, control de energía, control de fluidos, etc. Es una empresa poco conocida en general porque principalmente sus clientes son fábricas que necesitan automatizar procesos, pero es una empresa muy sólida y consistente y con un ritmo de crecimiento moderado pero constante. Además es una empresa muy diversificada, sus productos y servicios son necesarios en prácticamente todas las industrias que requieren procesos de fabricación. Lleva varios años consecutivos creciendo cerca del 10% anual, que no es espectacular, pero ha sido muy consistente y esto ha hecho que sus acciones sean poco volátiles. Este año, donde los principales índices han caído fuertemente, las acciones de Emerson Electric se han mantenido. De hecho, están ligeramente en territorio positivo este año. Y además pagan un dividendo nada despreciable que actualmente rinde el 2.2% anual. Emerson Electric es una empresa que puede ser interesante considerar, sobre todo en momentos de alta incertidumbre, y que puede ser atractiva aún si la economía llegara a entrar en una recesión, y por eso vale la pena tenerla en el radar. En la sección educativa del día de hoy, vamos a hablar sobre los dos principales índices usados para medir la inflación en Estados Unidos, que son el índice de precios al consumidor, o CPI, y el índice de precios de producción, o PPI. Ambos son índices que se reportan de forma mensual, pero miden distintas cosas y tienen metodología diferente. El organismo encargado de estos reportes es la Oficina de Estadísticas Laborales, que forma parte del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. El CPI mide el incremento en los precios que pagan los consumidores, mientras que el PPI mide el incremento de los precios a un nivel de mayoreo. Digamos que el CPI mide la inflación que ven los consumidores y el PPI mide la inflación de los insumos de las empresas. El CPI es el más utilizado para medir la inflación. Usa una canasta de productos y servicios y tiene el objetivo de comparar el precio de una misma base de productos de un año a otro. Y principalmente incluye productos y servicios de uso diario, y tal cual saca un promedio ponderado y lo compara con el mismo promedio del año anterior. Y por eso siempre se reporta en porcentaje de incremento o decremento comparado con el mismo periodo, pero de un año antes. El CPI está dividido en 8 categorías, que son en orden de importancia: vivienda, que representa el 32% del índice, materias primas, el 21%, alimentos, el 13%, energía, el 8%, y después vienen 4 categorías que tienen entre el 5 y el 6%, que son cuidado de la salud, transporte, educación y productos varios. Hay otra medida que usan muchos analistas, que es el que le llaman Core CPI, lo que en español sería CPI principal o núcleo. Este es el mismo índice, pero excluyendo alimentos y energía, porque suelen ser muy volátiles, que yo creo que aunque sean volátiles, finalmente los consumidores lo tienen que pagar, pero es común que algunas fuentes solo reporten el Core CPI y por eso es importante entender de qué se trata. Ahora, el PPI, que muestra los precios que pagan las empresas por sus insumos o materias primas, es otra medida de la inflación y se considera una medida más indirecta, pero es muy monitoreada porque suele predecir el comportamiento del CPI a corto plazo, ya que los insumos de las empresas en buena medida van a determinar el precio de sus productos o servicios en un futuro cercano. El PPI se mide en 3 niveles: el de materias primas básicas, como carbón o petróleo; el nivel intermedio, que incluye productos semiterminados, pero que son vendidos a otras empresas para algún proceso final antes de su venta al consumidor, como por ejemplo láminas de acero o tablas de madera; y el de productos terminados o semiterminados, pero que son productos que se venden a otras empresas a mayoreo y no los vendidos al consumidor final. A este nivel es al que también se le suele conocer como Core PPI y también excluye alimentos y energéticos por su volatilidad. El PPI es el más antiguo de los dos,
El primer año que se reportó fue 1891, es decir, hace 131 años, mientras que el CPI se ha usado desde 1913. El uso de estos índices para monitorear la inflación ha ayudado a que los Estados Unidos sea un país con una inflación muy moderada. El promedio de los últimos 100 años es de 2.88%. El peor periodo de inflación durante este tiempo fue a finales de los años 40, cuando llegó a un máximo de 14.4% en 1947. Hubo otro periodo de alta inflación a finales de los 70 y principios de los 80, donde la inflación tocó un máximo de 13.5% en 1980. Y actualmente se estima que este año la inflación terminará cerca del 8.6%, lo que también estaría muy por arriba del promedio. Y en los últimos 100 años, también ha habido periodos de deflación, es decir, inflación negativa. Los peores años de deflación fueron los que siguieron a la Gran Depresión de 1929. Fueron 4 años consecutivos de deflación y llegó a un mínimo de menos 10.3% en 1932. Pero desde 1955 hasta la fecha, solo ha habido un año de deflación en los Estados Unidos y fue 2009, durante la crisis inmobiliaria, donde la inflación se situó en menos 0.4%. Entonces, en resumen, en los Estados Unidos hay 2 principales índices que se usan para medir la inflación: el CPI, que mide el incremento en los precios al consumidor final, y el PPI, que mide el incremento en el precio de los insumos de las empresas. El CPI es el más utilizado, pero el PPI se suele usar sobre todo para tratar de predecir el comportamiento del CPI en un futuro cercano. Como siempre, las transcripciones de todos los episodios las vamos a estar subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, donde se pueden suscribir para que les lleguen las notificaciones de cuando estén disponibles los episodios y puedan acceder a la versión escrita. Y si alguien lo prefiere, también estaremos subiendo los audiogramas a YouTube, donde los pueden buscar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.